Bien, luego les quedé viendo el sábado anterior lo que estaba haciendo la Defensoría del Pueblo para defender a nuestros migrantes de este abuso. Ahí sí hacen mutis por el foro, miran para otro lado, pero es injustificable, es impresentable el abuso del capital sobre los seres humanos. Te presto plata, yo mismo valoré tu casa, vino la burbuja, te quedaste sin trabajo, tu casa vale la cuarta parte, dame tu casa y me debes las otras 3/4 partes. ¿Y saben qué? El Tribunal Europeo acaba de darnos la razón esta semana. Acaba de decir que la ley española atenta en ese sentido contra los derechos fundamentales de las personas. La misma postura que tenía el gobierno ecuatoriano y la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y ahora con eso se pueden detener los desahucios, porque antes la ley española no permitía más trámite. Demanda, no ha podido pagar el préstamo, quita de la casa, desahuciado. Ahora es imposible negar, no es vinculante, pero es imposible hacer caso omiso y no considerar el pronunciamiento del Tribunal Europeo y los jueces podrán decir no a los desahucios. Pero la Defensoría del Pueblo también sigue haciendo acciones para defender a nuestros migrantes, ¿no? Aquí está nuestro querido compañero defensor del pueblo. No sé si viste la presentación para PowerPoint, Ramiro. ¿La viste? Para que puedas explicar directamente tú la explicación PowerPoint, la presentación PowerPoint. Quiero decirle que Defensoría del Pueblo es una de las instancias del Estado que hay que potenciarle muchísimo. El alcance es increíble. Hemos hablado mucho de una ley de comunicación. El defensor del pueblo tiene capacidad para decir, hey, esta publicidad atenta contra los derechos humanos, esta noticia usted no la debió presentar, ¿no? Esto no es correcto, atenta contra el Pacto de San José. Es decir, empecemos a potenciar más la Defensoría del Pueblo y a recurrir a ella para defender los derechos de los ciudadanas y ciudadanos y los derechos humanos en general. Bienvenido, señor defensor del pueblo. Adelante. Aquí está la presentación, ¿no? Muchas gracias, presidente. Buenos días y buenos días a toda la ciudadanía y a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan en el exterior. Bueno, presidente, decir que no hubiese sido posible realizar lo que hemos hecho sin el apoyo y la coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con CENAMI, con quien hemos juntado nuestros equipos, fundamentalmente para llegar al servicio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Este apoyo ha sido fundamental. Hemos potenciado nuestros recursos financieros y humanos, presidente, para poder dar esta atención. ¿Qué es lo que hicimos? Fundamentalmente, dimos asesoría a las personas que necesitaban de abogados y que tenían problemas con sus viviendas, pero adicionalmente contratamos abogados en la medida de nuestros recursos para que, atendiendo algunos casos que son modelos por las situaciones de pobreza que tenían las familias, por ser familias numerosas, porque eran personas que se encontraban en el desempleo y porque los bancos de manera abusiva querían quitarles sus viviendas. Con estas personas nos fuimos a los tribunales y cuando no encontramos respuesta en los tribunales de España, nos fuimos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el planteamiento que en esta semana el Tribunal de Justicia de Europa acaba de dar la razón. No es posible que las personas no puedan alegar sus derechos frente a un juez para proteger su vivienda. Y desde ahora en adelante eso lo vamos a poder cambiar y los jueces que han sido conscientes los van a aplicar. Pero hasta ahí nos llega, presidente. Pero Ramiro, como defensor del pueblo y abogado experto en estos temas, eso no es atentado a los derechos humanos. Es decir, que te puedan quitar tu vivienda y tú no puedas alegar, hey, atentan contra mi derecho y te la quiten sin más trámite. Imposible, presidente. Ese es un atentado a los derechos humanos. Bueno, solo recalco eso porque Europa financia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le paga para que nos controle a nosotros. Y ellos irrespetan los derechos humanos. Prohibido olvidar pueblo ecuatoriano. Adelante, Ramiro. Gracias, presidente. Si podemos pasarla, por favor. ¿Qué pasó con la persona con la que fuimos? Fíjese en este caso, es un ciudadano ecuatoriano que llegó a España en 1999, víctima de la banca ecuatoriana que para esa época explotaba a la vivienda como una mercancía y no como un derecho, como se lo sigue haciendo en otros lados. Digo, llegó el Solórzano a España, en el año 2005 se endeudó en una vivienda con cláusulas abusivas, sin embargo de esto pagó su vivienda hasta el año 2008. Él tenía un ingreso de 700 euros y no obstante tenía que pagar 640 euros mensuales al banco. No le alcanzaba, por supuesto, pero lamentablemente tuvo un accidente
tuvo un problema en su dedo, perdió el trabajo y en virtud de que perdió el trabajo, recibía un bono de desempleo que lo recibió durante 2 años. Imagínense ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, que ese bono de desempleo debía pasarlo al banco íntegramente, 450 euros íntegros que pasaban al banco, solamente por concepto de intereses. Cuando el señor Solórzano ya perdió el bono de desempleo en el 2011 y ya no pudo pagar, le propuso al banco entregarle su vivienda para terminar la deuda. Y el banco le dijo no, está más endeudado de lo que vale la vivienda y no le aceptó la dación en pago. Y por eso el banco, demandando al señor Solórzano, pretendía quitarle su vivienda. Ahí es cuando intervenimos para proteger la vivienda del señor Solórzano y en virtud de que esta ley de enjuiciamiento civil española no le permite a la persona defenderse en los juzgados españoles, en virtud de que no hubo esta defensa, tuvimos que acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La patria ya es de todos. Bueno, esto creo que es Cancillería que va a presentar, no la demanda. Pero esto fue, ¿quién lo hizo? ¿Cancillería o...? No, esta demanda la presentó la Defensoría del Pueblo. Ok, entonces continuemos. El 21 de enero del 2013, presidente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y nosotros estamos esperando, lo que esperamos fundamentalmente es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligue a España, porque sus decisiones son vinculantes, obligue a España a reformar su legislación en materia de vivienda y de hipoteca, de tal manera que estos abusos que se han dado por la supremacía del capital no se vuelvan a repetir. Decir, presidente, que para nosotros es muy importante señalar, porque la Defensoría del Pueblo pretende atacar las raíces de los problemas y la raíz de este problema está en que la vivienda continúa siendo considerada como mercancía y no como lo que verdaderamente es, un derecho humano. Y la vivienda considerada como un derecho humano tiene que tener la protección del Estado. Esto ha ocurrido en España porque no ha habido suficiente regulación y control del Estado y los poderes fácticos, en este caso la banca, ha promocionado la vivienda como una mercancía. Usted lo dice, presidente, permanentemente y hay que recalcarlo siempre, que cuando los poderes fácticos en los estados neoliberales no tienen regulación y control, los derechos, especialmente los económicos y sociales, como la salud, que entran al libre mercado, pasan a ser mercancías y dejan de ser considerados derechos humanos. Y esto para nosotros es lo más importante de combatir. Por eso hemos ido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fuimos el año pasado con las Defensorías del Pueblo de la Comunidad Andina ante la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Vivienda y estamos valorando ir a otros tribunales internacionales de derechos humanos para que podamos hacer toda la presión de que España cambie su legislación sobre la vivienda para que sea considerada un derecho humano como ha sido considerada en el Ecuador. Desde que, presidente, el año pasado juntamos todos los esfuerzos para conseguir una ley que no cometa la injusticia de la dación en pago que la comete España. Presidente, en definitiva, estamos juntando y potenciando todos nuestros recursos humanos y financieros para no dejar esta lucha, sino continuar esta lucha en beneficio de nuestros compatriotas. Todo el apoyo del gobierno, Ramiro, tú eres autónomo, pero necesitas el apoyo financiero, etcétera. Sobre todo cuando se trata de nuestros migrantes, pero siempre. Ya te he dicho, ¿no? Yo creo que hay que hacer una intervención total en cuanto a infraestructura, ¿no? Tienen locales muy antiguos, antifuncionales, la Defensoría del Pueblo, y es una institución fundamental para el Estado de Derecho y el Estado de Derechos. Se habla cada rato de derechos humanos, todo eso lo puede defender a nivel nacional la Defensoría del Pueblo. Miren, artículo 215 de la Constitución. La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Serán sus atribuciones, además de las establecidas en la ley, las siguientes. Numeral 2, emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de derechos y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente por sus incumplimientos. Ustedes sí tienen capacidad constitucional para emitir medidas de cumplimiento obligatorio a cualquier autoridad, a cualquier empresa. Aquí no dice
proteger los derechos humanos del Estado, de los abusos del Estado, no, proteger los derechos humanos. Esto le da atribuciones a la Defensoría del Pueblo para que si un ciudadano se siente agredido por un medio de comunicación, recurrir a la Defensoría del Pueblo y que proteja el derecho a la honra de ese ciudadano. Así que todos a conocer a la ley de la Constitución y conocer a los alcances de esta institución fundamental para la vida social, para el Estado de Derecho, para el Estado de Derechos, en el caso del Ecuador, la Defensoría del Pueblo. Felicitaciones, Ramiro, y todo el apoyo del Gobierno Nacional. Muchas gracias, presidente. No sé, canciller, si usted quiere agregar algo más cortito porque se nos va el tiempo y si no va a contradecir al señor presidente. Porque si el señor presidente dice que 1000 dividido para 40 es más o menos 12, 1000 dividido para 40 es más o menos 12. No se permita contradecirlo. Presidente, se ha quedado resentido porque la vez anterior le hice 2 correcciones, pero son muy respetuosas, presidente, por favor. Si no había dormido, con entonces todo cariño. Hoy cansado. Con todo cariño. Bueno, tiene que ver con otro tema que ha salido justamente en esta semana. Una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que prácticamente le da la razón a los argumentos que el Ecuador ha estado manifestando desde hace más de 1 año y medio respecto a los problemas que tienen nuestros migrantes. Y fundamentalmente lo que se establece, creo que había una presentación de PowerPoint, no sé si está ahí. Yo la estoy viendo lista. acá, ¿no? Póngala en pantalla Yo grande. no la Acá puedo está. ver. Bien, gracias. Lo que se establece, lo que establece el Tribunal Europeo de Justicia, sigamos adelante, por favor. Vamos a la siguiente lámina, si me ayudan. Bueno, ¿cuál es la normativa europea sobre cláusulas abusivas? Porque una cosa es que a uno le hagan firmar algo y otra cosa es que lo que firme valga, sea válido, sea aceptable para las normas. Las cláusulas abusivas se consideran aquellas que no han sido discutidas entre las partes, sino que han sido impuestas. Y además, aquellas que ponen en una situación de total discriminación en los intereses de la una y la otra parte en el contrato, son totalmente desconsideradas para una parte con relación a la otra parte. En este caso, a los clientes del banco con relación al banco, que tenía todas las atribuciones y todas las ventajas en las cláusulas que se contenían en los contratos. ¿Y cuál fue la decisión del Tribunal Europeo de Justicia? Algo fundamental, presidente, y tiene que ver justamente con las medidas cautelares. Lo que dice el Tribunal Europeo, pasemos adelante, por favor. Pero apúrate, que estás compitiendo con el Mashi en cuanto a aburrimiento, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice el Tribunal Europeo de Justicia? Que el juez tiene el derecho de revisar los términos en que está planteándose una demanda para votar a una persona de su casa. Antes no tenía ninguna posibilidad. Incluso el Tribunal Europeo se preocupa, y lo manifiesta en su sentencia, de que el juez no pueda dictar medidas cautelares, porque no se le permite al juez dictar medidas cautelares para defender el derecho de los ciudadanos a no ser expulsados de sus casas, lo que significa irse con toda su familia a la calle, literalmente a la calle, y esos derechos no se le permitían al juez. El derecho de ver qué consecuencias tenía un juicio de desahucio de la banca. Manifiesta entonces el Tribunal Europeo de Justicia, y esto tiene que ser de ahora en adelante considerado por los jueces, la posibilidad de tomar medidas cautelares, ahora sí, y ojalá los jueces españoles lo hagan, para evitar que una familia con niños, con jóvenes, con ancianos, sea expulsada a la calle. Esto es fundamental. Y por otro lado, le da también otras atribuciones, otras posibilidades a los jueces, por ejemplo, de revisar el hecho de que cuando se hace el cálculo de lo que tiene que pagar la persona, el cálculo lo hace, presidente, unilateralmente el banco. Él hace el cálculo y nadie lo puede discutir. Primero lo votan y después de que lo votan, entonces se puede discutir el cálculo. Es realmente un abuso inmenso el que se ha estado teniendo, inaceptable, absolutamente injusto, el que se ha tenido, el que se ha vivido, que han vivido los ecuatorianos y todas las personas en general en España respecto al tema de los desahucios. Así es que este
esta sentencia del Tribunal Europeo de Justicia fortalece de manera excepcional el recurso, los reclamos, las demandas que nuestros migrantes tienen. Vamos a estar allá, presidente, no sé si usted ya lo informó, en los próximos días, en el próximo mes, en España. Usted va a estar allá. Normalmente tenemos visita de Estado a Alemania, está casi confirmada, pero faltan pequeños detalles. Y al regreso pues pasaré por España e Italia, agradeciendo la espectacular votación que recibimos en la última elección. En España ganamos con 82%. Y vamos, como lo hemos señalado, presidente, con esto termino, a seguir conversando con el equipo de abogados que tenemos, además de la Defensoría del Pueblo, un extraordinario trabajo de nuestro defensor, también con un equipo de abogados para defender ya no solamente a una parte importante de nuestros migrantes, sino a la colectividad conjunta de los migrantes ecuatorianos allá. Así que estaremos en abril y vamos a seguir trabajando. Esta es una herramienta fundamental, este éxito que han tenido un marroquí, porque fue como consecuencia de la petición de un juez por un caso marroquí, le sirve muchísimo también a los ecuatorianos. El sur se apoya mutuamente. Un marroquí, una decisión sobre un migrante marroquí le está sirviendo ahora a todos los migrantes ecuatorianos en España. Saludos a los queridos amigos en España. Gracias, presidente. Gracias a ti, canciller. Felicitaciones. Y estos son verdaderos atentados a derechos humanos. Pero los que se dicen campeones de los derechos humanos hacen mutis por el foro, ¿no? Todo está en función del capital. Nosotros que estamos en función, sí, de los seres humanos, denunciaremos con mucha fuerza este atropello injustificable. No se lo puede justificar esto. Familias enteras sacrificadas en base a una deuda en gran parte ilegítima y todo el riesgo sobre las familias, ninguno sobre la banca. Bueno, era mentirita lo de aburrimiento, sino para desquitarme las 2 correcciones del sábado pasado. Que no van a pasar esas 2 correcciones, señor canciller, por favor. Insisto, si el presidente dice 1000 para 40 es 12, 1000 para 40 es 12. Bueno, un saludo a Victoria de Portete, ahí ve un pañuelo de Victoria de Portete. Gracias por ese espectacular triunfo, ¿eh?